Vamos a iniciar con nuestro estudio. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a estar viendo específicamente esta sección del texto a partir de aquí, versículo 12. Y vamos a verlo hasta el versículo 21, ¿no? Entonces, como no tengo segunda pantalla, quizá pues, voy a señalar algunas cositas importantes para que usted la vaya señalando también en su Biblia. Tenga su Biblia a la mano, una nota, un libro, una libreta de apuntes también. Y hay cositas que voy a ir mencionando que quizá es importante anotar, ¿no? Previamente ya hemos lidiado con algunos argumentos del apóstol Pablo en el libro de Romanos. Por ejemplo, hemos hablado acerca de la justificación. ¿Qué es la justificación desde la mente del apóstol? También hemos hablado de la condición del hombre delante de Dios, ¿verdad? Y esa condición, según el apóstol Pablo, es que el hombre carece de bondad, carece de una condición justa y santa delante de Dios. El hombre realmente es malo, si podemos resumirlo de esa forma, ¿verdad? Según los estándares de Dios, el hombre no puede cumplir o satisfacer los estándares o lineamientos de Dios para ser acepto delante de Él, ¿no? Así que por la obra del hombre o por la voluntad del hombre, entre comillas, no podría adquirir el hombre ningún favor de parte de Dios, ninguna gracia, sino que tiene que ser algo externo a el mismo hombre. Y eso externo es nuestro Señor Jesucristo, su obra en la cruz y su vida recta y justa delante de Dios. Todo esto es importante tenerlo siempre en la mente, ya que aquí vamos a otra vez ahondar un poco en ese mismo argumento, pero con otras, vamos a decirlo así, desde otra puerta, desde otra entrada, para poder comprender muchas cositas que quizá pueden ser dudas y deambular en nuestra mente en algún punto de nuestra vida cristiana. El versículo 12 del capítulo 5 dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este hombre, pregunta de la clase, ¿quién es ese hombre? Pueden abrir micrófono, ¿eh? No pasa nada. Quiero hablar poquito Jesucristo. esta vez. ¿Quién, perdón? Adán, por Adán entró el pecado, dice. Adán, ¿no? Ah, por Adán. Ok, Jorge, John, Adán, o me comenta. equivoco. Correcto. Por Adán. Entonces, aquí Pablo tiene en mente una persona que es Adán. Más adelante lo vamos a ir viendo, pero aquí mismo el apóstol primeramente presenta el contenido de la doctrina que va a desarrollar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, en otras palabras, la consecuencia del pecado, ¿verdad? Pero este pecado, el pecado de un hombre, ¿ok? Así la muerte pasó a todos los hombres, o sea, fue transmitida a todos los hombres. La consecuencia del pecado de un hombre fue la muerte, y esa muerte fue transmitida a todos los hombres, o sea, toda su descendencia. Y todos pecaron en Adán, podría decirse así, ¿no? Todos pecamos en Adán. Ahora usted dirá, hombre, o sea, esta es la clásica, eh, vamos a decirlo así, riposta, cuestionamiento que el mundo hace al cristianismo. ¿Cómo que por causa de Adán yo voy a ir al infierno? ¿Verdad? No tiene sentido. Claro, en un debate particular, en un debate personal, usted puede decirle, bueno, usted puede señalar el pecado de esa persona en particular y desviar la mirada y decir, mira, no es por el pecado de Adán, sino por tu pecado, bla, 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 que es lo que veo que muchos cristianos hacen. Pero Pablo no está rehuyendo a este argumento. Pablo presenta este argumento como una justificación por la cual los hombres mueren o adquieren la condenación justa por el pecado.
Porque en la mente del apóstol Pablo, ese hombre, Adán, representa algo más importante que simple y llanamente el primer hombre. Versículo 13, vamos a seguir leyendo para entonces ir luego desarrollando esta idea a un sentido teológico. Pues ante la ley, antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí, ¿qué significa? Bueno, que si no hay una norma que se pueda violar, por consiguiente no hay un delito. Si no hay delito, a mí nadie me puede cuestionar que, por ejemplo, tenía que ir a 60 en una zona que no tenía límites de velocidad. Nadie puede detenerme, nadie puede cuestionarme. Asimismo, antes de la entrega de la ley en el monte Sinaí, ¿verdad? A Moisés, no había ley, no había, entre comillas, límites morales que pudieran cuestionar nuestras actitudes o comportamientos, ¿verdad? Por consiguiente, no hay algo que se nos inculpe. Sin embargo, y quiero hacer esto, no había ley, entre comillas, ¿ok? Aquí Pablo es muy específico cuando dice antes de la ley, se refiere a la ley de Moisés, ¿ok? La ley de Moisés. Y, pero deja claro, muy claro, que había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo. Entonces, más tarde, dice, por causa del pecado, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, ocurre lo siguiente, si yo no soy culpable de pecado, porque no hay una ley que me juzgue, por decirlo así, ¿cómo es que hay pecado, verdad? Bueno, el primer versículo, versículo 12, es lo que nos está explicando. Eso nos está explicando el por qué. Dice luego el versículo 14, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir. Entonces, esto se conoce también en teología como tipo de. Esto que está en verde, pueden colocarlo en sus apuntes y anotaciones. Cuando habla de figura, es lo que nosotros llamamos como tipo de Cristo. Aquí todavía, ¿verdad? Para muchos, eh, todavía no hemos desenmarañado qué es lo que quiere decir Pablo, pero aquí lo primero que podemos dejar claro es que Adán, ¿verdad? Que es también el título para la humanidad, es un nombre que significa la humanidad, em, es la figura del que había de venir, es el tipo del que había de venir, que es Jesucristo. Vamos a señalar el nombre aquí, Jesucristo. Ese es el tipo del que había de venir, ¿ok? Entendemos que el hombre por el cual el pecado entró en el mundo es Adán, ¿ok? Y por el pecado entró la muerte, y así también a todos los hombres. Eso provocó que la muerte reinara desde Adán hasta Moisés, porque había pecado en el mundo. Pero ese pecado era la consecuencia del pecado de Adán, la transgresión del pacto de obras que existía entre Dios y el hombre en el Edén. ¿Ok? Voy a dejar de compartir aquí un momentito solamente para leerles la postura o la síntesis que hace la Confesión de Londres de 1689, ¿ok? Sobre la caída del hombre. Comparto con ustedes. Pueden anotarlo, esta pantalla. Esto está a su disposición en el grupo de WhatsApp. Yo tengo unos enlaces en la descripción del grupo. Y en la descripción del grupo usted va a ver una biblioteca. Dice biblioteca. Y usted entra en ese link y usted va a entrar a una biblioteca de libros que son bastantes libros. Todo para usos, ¿verdad? De ser necesario. Yo siempre les instruyo a todos que
que por favor pues tengan en cuenta el comprar libros y también apoyar a las librerías, ¿no? Pero aquí comparto con ustedes esta pantallita, que es la Confesión de Londres de 1689 que está en la biblioteca, que está a su disposición. Esta es la segunda confesión, la de 1689, acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Entonces, es acerca de la caída del hombre. El punto 6, capítulo 6, artículo 3. Vamos a leer esto. Acerca de Adán y Eva, ¿ok? Siendo ellos la raíz de todo el género humano, y estando por designio de Dios, en lugar y en representación de toda la humanidad. Esto es importante señalarlo. Representación de toda la humanidad. La culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad, que desciende de ellos por generación ordinaria, o sea, eh, simple y llanamente, eh, herencia, herencia natural, siendo ahora concebidos en pecado y siendo por naturaleza hijos de ira, lo que dice el libro de Efesios, esclavos del pecado, lo que dice Romanos, estando sujetos a la muerte, lo que dice Romanos en el capítulo 6 que vamos a leer luego, estando sujetos a la muerte y a todos los demás, a las demás miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Es lo que dice la Confesión de Londres de 1689 y es importante tomar en cuenta dos cositas. Primero, que Adán y Eva eran representantes del hombre en el Edén, de toda la humanidad, de todo el ser humano. Eran representantes delante de Dios del ser humano y eso por designio de Dios. Estas dos cosas son importantes tenerlas. Obviamente sabemos la historia. Adán peca, Adán cae y con él toda la humanidad. Para muchos no tiene sentido, no es justo, dicen, no es justo. Como que yo soy culpable de algo que hizo otro. Bueno, es que ese es el detalle. Muchos cuestionan esta idea por el hecho de que, por ejemplo, él es mi representante, sí, pero yo no escogí a ese representante. Dicen ellos, yo no escogí a Adán. Para que tengan una idea en su mente sobre a qué nos referimos con representación. Y esto tiene un nombre en teología que se llama cabeza federal o representación federal. ¿Qué queremos decir con esto? Para que tengamos una idea habitual, que es propia de nuestra cultura, cuando usted vota por diputados, por decir un ejemplo, de la región XY, usted vota para que ese individuo honorable, ¿verdad?, le represente a usted y sus intereses particulares, o más bien colectivos, los intereses colectivos de la región, delante del gobierno o delante del Estado. ¿Ok? Sabemos todos que los diputados son más bien otro aparato del Estado que simplemente tratan de prolongar su poder y el poder del mismo Estado, pero técnicamente hablando, estas representaciones deben abogar por los intereses del pueblo, ¿no? Y representarnos delante de las autoridades o la autoridad del país. Entonces, eso es una representación federal, para que tenga una idea. Usted escoge esa representación federal y de una u otra forma, lo que esa persona haga, diga o piense, en teoría es lo que usted hace, piensa o dice. En teoría, ¿no? Pero sabemos todos que quizá no es el mejor ejemplo en nuestro país y quizá en otros países también, pero para que tenga una idea de lo que es representación federal, ¿ok? En este caso, sí es cierto, mi querido hermano, si usted dice, no es justo, yo no escogí a Adán, ¿y quién se le ocurrió esa idea? ¿No pudo ser alguien mejor? Dirá usted. Bueno, mi querido hermano, yo quiero que usted entienda lo siguiente. Adán no fue escogido por usted, fue escogido por alguien que es más sabio que usted, más inteligente que usted, más santo que usted y más justo que usted. Y ese es Dios mismo. Dios escogió a Adán.
y lo declaró representante de la humanidad. Su nombre, la institución de su nombre es eso. El nombre de él es eso, humanidad. Entonces, el género humano es representado por Adán y era un tipo del que había de venir, Jesucristo. Adán debía representar correctamente al hombre en el Edén y lo hizo, representó al hombre. No importa a quién hubiésemos puesto en ese lugar. No importa si se hubiese llamado John, si se hubiese llamado Jorge, Caroline, Didier, David, no importa. Lo que pasó en el huerto del Edén hubiese vuelto a ocurrir con cualquier otro, con cualquier otro, excepto por otro, por un nombre en particular, nombre que es sobre todo nombre, y ese es Jesucristo. Entonces, ¿qué está en la mente del apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está diciendo, mira, por un hombre, el pecado y la muerte, las consecuencias del pecado, entró en la humanidad. Por ese motivo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque no había ley que los inculpara. Por consiguiente, si a alguien se le ocurre pensar esto, oye, ¿y si una persona que tiene la ley escrita en el corazón antes de la ley, o más bien que no tiene ley, y hace todo lo que está conforme al corazón, que creo que eso lo preguntaron anteriormente, oye, y vive justamente según lo que la ley de Dios ha sido escrita en su corazón, ¿verdad? ¿Puede ir al cielo? Preguntará alguien, ¿no? ¿Puede ir al cielo? Bueno, aunque yo creo particularmente, y lo respondí previamente, que la idea del apóstol Pablo es poner a unos y a otros en la misma bolsa de que todo el género humano está corrompido por el pecado y todos pecan de una u otra forma, todos violan su propia conciencia o violan la ley de Dios escrita. Sí creo particularmente que ante esta objeción, Pablo escribe y dice, aun si el hombre viviera justamente según la ley escrita en su corazón, aun si el hombre supuestamente pudiera vivir justamente según la ley en las tablas de Moisés, escritas en las tablas de Moisés, aún la realidad es que la culpa que lo llevará a la condenación y a la muerte es la culpa de el primer hombre. El primer hombre, esa culpa, esa culpabilidad es la que lleva a la humanidad a la muerte. Y esa culpabilidad solo puede ser removida por un hombre, otro hombre. Y es lo que intenta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da esa mala noticia, esa terrible noticia, que puede ser muy desalentadora para muchos, pero para engrandecer lo que Cristo ha hecho. Entonces dice, y esto es muy importante, mire el versículo 15. Uno, Adán es un tipo de Cristo. En cierto sentido son paralelos lo que Cristo logra y lo que Adán no puede lograr. Es un paralelo. Pero Pablo es muy explícito cuando dice, pero el don no fue como la transgresión. No es lo mismo, el don no fue como la transgresión. No, no, no. Hay diferencias, ¿ok? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, aquí habla de la transgresión de uno, ¿ok? Esta es la diferencia. Aquí te habla, empieza a describir las diferencias. Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Abundaron mucho más la gracia y el don de Dios. Entonces, evidentemente, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, sin embargo, aún así, abundó también la gracia de Dios y el don de Dios. Eso a través de un hombre, Jesucristo. ¿Ok? Y dice, versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó.
Ok, no es lo mismo, dice. En otras palabras, otra vez, no es lo mismo, no sucede igual. ¿Por qué? Porque el juicio, dice, el juicio vino a causa de un solo pecado. En otras palabras, si por alguna razón un hombre que no ha incumplido ninguna ley de la ley de Moisés o no ha incumplido ninguna ley escrita en su corazón, bueno, usted sería juzgado por la ley, por la ley violada por Adán. Punto. Así de sencillo. Porque era un representante justo, solo por si acaso, ¿eh? Porque él le representaba a usted. Porque es el reflejo de lo que usted hubiera hecho. Lo que él hizo es lo que usted hubiera hecho. Usted es condenado por causa de lo que Adán hizo. El juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. A causa de muchas transgresiones. ¿Qué es lo que lo distingue? Bueno, que el juicio viene por causa de un pecado, pero más aún más grande es el don y la gracia, más abundante es la gracia y el don de Dios, que no solamente nos libra de la caída de Adán en el Edén, sino de todos los pecados que hemos cometido y aún los pecados que usted y yo aún no hemos cometido. Nos libra de muchas transgresiones. En otras palabras, la obra de Cristo para justificación no solo nos libra de la caída de Adán y las consecuencias de Adán, ¿verdad? Sino de las que nosotros mismos nos hemos causado, los unos a los otros y a nosotros mismos. En otras palabras, la gracia y el don de Dios son aún más grandes que lo que ocurrió en el Edén. Aún si Adán hubiese cumplido con el estándar de Dios en el huerto, no es lo mismo lo que él hubiese logrado en el huerto para beneficio de nosotros que lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Se entiende hasta aquí? Hago una pequeña pausa porque también así descanso la voz. ¿Entendemos hasta aquí lo que queremos decir? Una pregunta, hermano. Entonces usted al final dijo que si, aunque Adán hubiera logrado, o sea, yo entendí que hubiera obedecido a Dios en el huerto, no hubiera logrado lo que Cristo logró en vida, ¿verdad? Ajá, sí, tengo el micrófono abierto. Correcto. Palabras más, palabras menos. Lo que estoy diciendo es que lo que hubiese logrado Adán en el huerto no es comparable con lo que Cristo logró en beneficio de la humanidad en la cruz del Calvario. Tal cual como lo estoy diciendo. Así mismo. Se escucha lo que dije, ¿verdad? Sí. Hermano, porque ¿Ibas a decir algo, Jorge? Parece que se te mutió sí, el... sí, que ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Sí, Ok. Bueno, primeramente porque el autor de... sí, bueno, con eso ya basta, realmente. Primeramente, y la razón principal por la cual, por decirlo así, el resultado de la obediencia de Cristo obtiene mayores beneficios que entre comillas, hipotética obediencia de Adán, es porque ese hombre es mayor que Adán, es el mejor Adán. Ese hombre es Jesucristo, el Mesías, el Dios hombre. No solamente es un hombre, es Dios mismo. Entonces, por su propia naturaleza, ¿verdad? Las recompensas que él obtuvo, ¿verdad? Son mayores para la humanidad.
¿Se entiende lo que dije? Sí, hermano. Pero una pregunta, entonces Ujú. Jesucristo nos representaba a nosotros en su naturaleza humana, pues entonces aunque él haya sido Dios, entonces yo diría que contaría nada más lo de la naturaleza humana, ¿no? Mi hermano, es importante entender que el hecho de que Él se identifique con nosotros porque Él es hombre y nosotros tengamos una relación, sea posible una relación con Jesucristo porque Él es hombre y nosotros somos hombres, ¿verdad? No quiere decir que su divinidad se separa de Él, ¿ok? Jesucristo fue Dios hombre. Y cuando Él habla de ser mediador, cuando Pablo habla de ser mediador entre entre Dios y los hombres, él habla de Jesucristo como el Dios hombre. Entonces, no podemos separar la relación que él tiene con nosotros solamente, no es que esta parte del que me gusta, la parte que es la humanidad de Cristo. No podemos, o sea, tú y yo no podemos separar la divinidad de Cristo mismo y decir, bueno, es que eso nada más de la parte humana de él. No podemos. No se puede. Entonces, ¿qué es un misterio? Eso sí, sin duda. No podemos llegar a decir algo que los concilios ecuménicos condenaron como herejía. La humanidad, la naturaleza de Cristo es doble, humana y divina. Ellas no se mezclan, pero tampoco se dividen ni se separan. Están unidas. Así que no podemos dividirlas, ni yo, ni tú, ni nadie, en ninguna faceta de la obra redentora. O sea, ninguna faceta. Todos los aspectos de la redención es Dios hombre, el redentor, el que nos libra del pecado, nos salva, ¿verdad? Nos da entrada a la presencia de Dios, ¿verdad? Toda la obra de mediación es el Dios hombre, siempre. ¿Se entendió? ¿Hubo algún bache de sonido? Sí, Ya. hermano, entonces es Puedo. por Ujú. la naturaleza misma. Es por Cristo mismo, Sí, por la naturaleza misma que Por es Dios Cristo y mismo, hombre unidos. por la Entiendo. naturaleza misma de Cristo como mediador, como hijo de Dios, como el Dios hombre, sí, para hacerlo más completo. Entonces, ustedes van a notar cómo Pablo lo que intenta decir es aún más, o sea, lo que Cristo ha logrado es aún más grande de lo que pudo haber llegado a ser, o incluso de lo malo que llegó a pasar, porque ciertamente Adán nos llevó a una caída estrepitosa a la humanidad, totalmente, pero lo que Cristo logra supera lo malo, pero con creces, todavía más grande, aún más enorme es la victoria de Cristo por encima de la caída de Adán. Notemos, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nótese que la fuente, que es lo que estábamos diciendo, la fuente, voy a colocarlo de otro color, de color verde mejor, para hacer match. Oh, ok. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo acá el apóstol? Ciertamente reinó la muerte en un tiempo de la humanidad por causa de Adán, por uno solo, por un hombre. Y si hoy en las personas que no tienen a Cristo reina la muerte, yo creo que usted comprenda que aquellos que reconocen a Cristo y confían a Cristo, mucho más reinarán, ¿verdad?, en vida. Mucho más. Lo que quiere decir es abundantemente, en el sentido de, imagínese, una copa que se rebosa, que esta es una imagen muy común en la Biblia, rebosa de vida.
se sobrepasa de vida a aquellos que creen en Cristo, que aman a Cristo y que han obtenido en Cristo salvación. La vida cristiana, ¿verdad? Va a rebosar. Y esa vida cristiana no es en la eternidad solamente, es desde ya. O sea que la vida cristiana hoy debe caracterizarse por una abundancia de vida. La vida tiene sentido ahora, la vida tiene un propósito, la vida tiene un porqué. Las cosas cobran sentido y ahora todo lo que hago tiene una razón de ser y tiene un porqué, tiene un significado en esta vida y tiene un significado en la eternidad. Cosa que sin Cristo no tiene porqué. Hacemos las cosas por hacerlas, a veces por el placer propio, pero ese placer es temporal y se vuelve un círculo vicioso porque solamente es la búsqueda de placer. Pero incluso en la cristiandad, el placer que existe cuando tiene su propósito en Cristo, ¿verdad? Es todavía más deleitoso o más, eh, no es temporal, sino que es algo que perdura, ¿verdad? Hablo de las cosas más simples, lo he mencionado en algunas reuniones de la empresa. Para los padres, por ejemplo, no hay cosa más tremenda. Sí, ya te atiendo, hermano Didier, termino la idea y te doy la palabra. No hay cosa más tremenda para un padre que ver a sus hijos recién nacidos tener esos primeros hitos del desarrollo como los primeros pasos, ¿no? Eso es un placer tremendo en la vida de cualquier padre. Pero fuera de Cristo, ¿qué sentido tiene? Pero en Cristo, esos primeros pasos, usted como padre ya no piensa solamente de forma individualista o como para cubrir algún vacío personal o incluso para suplir alguna carencia que tuve en la infancia, de que yo no tuve un padre, me veo ahora en mi hijo y así me llevo a tener algún tipo de realización. No, no, porque el que está en Cristo no carece de un padre. El que está en Cristo no ve a su hijo como, me voy a sentir satisfecho ahora que veo todos mis sueños que no logré en ellos. No, cuando vemos estas cosas, no se convierten en algo temporal. En Cristo tiene un significado más grande. Y la sobreabundancia de vida para alguien que es cristiano, que tiene los hijos y que tiene sus primeros pasos, lo ve como una responsabilidad de llevarlos a que Cristo, de que esos primeros pasos también sean su primer versículo aprendido, o conocer el nombre del Señor Jesús, o orar con ellos. Eso es aún más grande, porque usted no ve en ellos una realización personal, sino que ve en ellos cómo ellos se desarrollan en Cristo. Y eso es lo que le lleva a usted a tener gozo y un gozo que perdura en el tiempo y no que es temporal. Espero se haya entendido la idea. Eh, Hermano Didier, con gusto, puede activar el micrófono. Bendiciones, hermano. Una pregunta. Jesucristo intercede ante Dios, Jesucristo intercede ante Dios por nosotros, ¿verdad? Sí. Sí, sí, correcto. Bien, ¿Adán tenía ese mismo privilegio o solamente lo tiene Jesucristo? Muy interesante pregunta. Perdón si ya mi voz va decayendo. Aquí tengo una pastillita de menta para llegar al final. Bien, es una excelente pregunta, muy interesante pregunta. ¿Cómo era la relación de los hombres? Vamos a decir antes de la ley incluso, ¿verdad? Antes de la ley, con Dios, aquellos que conocieron a Dios, vamos a decir Job, eh, Abraham, los hijos de Abraham, ¿verdad? Todos ellos, toda esa gran cantidad de personas, que evidentemente la Biblia nos expresa un poco de esa relación, ciertamente. Pero ¿cómo es que ellos fueron salvos? ¿Cómo es que ellos pueden llegar a mantener su propia vida salvífica delante de Dios? Ya Pablo nos habló un poco de eso. Y a pesar de que Abraham fue lo que fue, que Abraham era un hombre pecador también, evidentemente, imperfecto, la Biblia dice que él creyó
Y esa fe que tuvo en Dios le fue contado por justicia. Esa justicia es una declaración de justicia y esa declaración de justicia no se quita. Es una declaración legal, jurídica, es una imputación de el trono más alto, del el juzgado más alto que existe, y ese juzgado es el trono de Dios. El trono de Dios declaró que Abraham era justo delante de él, sin importar lo que él había hecho o incluso lo que pudiera llegar a ser. Él era justo. Podría decirse, entonces, que evidentemente Cristo no había muerto en la cruz, Cristo todavía no había sido ascendido a la diestra del Padre, y por consiguiente, ¿cómo es que intercedía, verdad, Cristo por los hombres? O si lo hacía o no lo hacía. La Biblia no nos dice que lo hiciera, por consiguiente no es correcto decir que Cristo intercedía, ¿verdad?, en el cielo por los hombres. Entiéndase que eh, Dios mismo, ¿verdad?, en esa relación trinitaria, en ese pacto trinitario que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todos están obrando en pro y beneficio de la humanidad. En este caso, colocando el nombre de Abraham, él fue justificado por la promesa futura de un redentor. Y si hubo perdón para Abraham por pecados posteriores, fue en nombre del Hijo, aún en el futuro. Voy a colocar otro ejemplo. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Ahora, para eso hay que haber leído la Biblia. Los profetas, no solo los profetas, Moisés. ¿Cuántas veces Dios quiso raer a Israel de la tierra? No tiene que decirme cuántas veces, pero ¿lo quiso hacer o no lo quiso hacer? Pueden Sí, contestar a la pregunta. ¿Quiso Dios destruir a Israel en algún punto del peregrinaje que estuvieron los hombres en el desierto? Pregunta, estoy preguntando. ¿Sí o no? y sí, hasta quiso abandonarlo, mandándole con un ángel. Exacto. Entonces, hubieron muchas ocasiones en las que Dios quiso raer a toda su nación o toda la nación de Israel de la faz de la tierra, destruirlos completamente y con justo juicio, ¿eh? No era simplemente un atracón de rabia de parte de Dios, para nada. Moisés se levanta, intercede por el pueblo de Israel y él mismo se presenta como, mátame a mí en vez de a ellos. Eso se llama un tipo de Cristo. Moisés, que no es para nada, ni siquiera de la estatura del varón perfecto, él mismo se presenta, quizá de forma inocente, pero anunciando el avenimiento de un redentor, de alguien más grande, se presenta como un sustituto para que en vez del pueblo, él reciba, ¿verdad?, el castigo que merecía. Eso es interceder. Obviamente la obra de Cristo en la cruz es intercesión, es una intercesión de parte de Cristo. Pero yo creo particularmente que todos los hombres en la antigüedad, antes de Cristo, no puedo decir que Cristo intercedía en el cielo porque no lo tengo en la Biblia. Sin embargo, Dios mismo colocaba su pacto como el motivo por el cual eh, Él no juzgaba o condenaba a la humanidad por causa de su pecado. Porque muchas razones hubieron para hacerlo. Sin embargo, por causa del pacto que Él había hecho con Israel, no los mataría, no los condenaría, no los destruiría. Entonces, si hay una intercesión, podríamos decir quizás sí la hubo, pero sería especular porque el texto no nos lo dice. Lo que sí nos dice que Él intercede hoy por nosotros
Podríamos decir que siempre lo ha hecho, no lo sé. Pero creo que el mismo Dios revela que Él tenía paciencia y misericordia para con el pueblo por causa del pacto. Todos los profetas cuando intercedían por el pueblo y los jueces también, recuerden, cuando intercedían por el pueblo, recordaban el pacto. El pacto, el pacto, el pacto, el pacto. Ese pacto, ese pacto es cumplido en el Hijo. Cuando el mismo Cristo levanta la copa y dice, este es el pacto, que es mi cuerpo y Eh, es mi sangre. Ese es el hermano, cumplimiento del pacto. Sí, hermano, una pregunta, no sé si una, por así decirlo. Entonces, si Eva cuando pecó, Adán hubiera intercedido por Eva en el momento que pecó ante Dios, hubiera hecho, lo podría haber hecho entonces. aunque es una especulación teológica, digamos que Eva evidentemente cae, es tentada y cae en el pecado. Come del alimento prohibido, y Adán no lo hace. Digamos que Adán no lo hace, reprende a su mujer e intercede por su mujer delante de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿La humanidad cae? No, la humanidad probablemente no cae. En Eva no, cae en Adán. La desobediencia, porque el pacto de obras es dado a Adán como cabeza de la familia, de esa primera familia. Algunos consideran el inicio de la iglesia también, y también como un tipo de Cristo y cabeza de toda la humanidad. Cae la humanidad en el pecado de Adán, no en la tentación de Eva. ¿Pudo haber intercedido? Sí, claro, pudo haber intercedido, pudo haber sido eh, perdonada, pudo haber sido sustituida, no sé, porque eso es hipótesis y eso es simplemente indagar en algo que no podemos saber. Pero lo que sí está claro teológicamente es que la caída es en Adán, no en Eva. Listo. Continuamos ya para ir culminando esta sección. Hasta ahora creo que está bastante claro, ¿no? El argumento del apóstol Pablo. Dice entonces, continúa el versículo 17, estamos en el versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Por causa de Jesucristo, rebosará el hombre de vida. La humanidad rebosará de vida. Los que reciben la abundancia de la gracia. Aquí vemos esa terminología de abundancia, ¿verdad? Y el don de la justicia. Es claro, aquí esta limitación es clara porque el argumento de Pablo no se separa de lo que ya ha dicho, por ejemplo, de la justificación. La justificación es es Jesucristo, no a través de la ley, no a través de obras de la ley, sino a través de Jesucristo. Y esas personas que creen en Jesucristo son justificadas, ¿verdad? Reciben el don de la justicia. Así que, versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, es importante aquí ver esto, todos los hombres. Los que son sin ley, los que son con la ley, todos los hombres, por causa de la caída de Adán. No es que ellos cumplieron toda la ley de su corazón. Por causa de Adán, todos los hombres están condenados. Cuando usted, un pecador, le presente este argumento como una cosa de injusticia, como un reflejo de injusticia, usted le tiene que argumentar en favor de que esto es justo. ¿Por qué? Porque Adán es la elección de Dios para representar a todos los hombres. Y si esto es injusto, pues también es injusto que un solo hombre nos represente delante de Dios para nuestra salvación. También sería injusto, ¿verdad? Pero ni una ni la otra, ni una es injusto, al contrario, la primera es justicia, es un acto de justicia de parte de Dios, pero la segunda es un acto de gracia y misericordia, que no es injusticia, es algo que Dios tiene el derecho de hacer, de dar.
Entonces, por uno vino toda la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, la vida justa de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, por la vida justa de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, puede que un hombre haya dicho, yo no he pecado, yo nunca he incumplido la ley. Bueno, pero por causa de un hombre fueron declarados pecadores o declarados por el trono de Dios como culpables. ¿Ok? Aquí es un término, ese término constituido es un término legal, un término jurídico. Fueron llamados en el trono, en el juzgado, como culpables. Así también por la obediencia de uno, por el mérito de Cristo, ¿verdad? Los muchos serán constituidos inocentes, justos. Constituido es un término jurídico legal. Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Esta es la diferencia de que habla el apóstol cuando dice, pero el don no fue como la transgresión, ¿verdad? Y habla también de que el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. O sea, el don es más grande, el don de la gracia es mayor que la consecuencia del pecado, ¿ok? No es que, perdón, no es que usted en el Edén, ¿verdad? Cae de la gracia, cae de la gloria de Dios, cae de la presencia de Dios, y usted ahora en Cristo es restituido a esa misma condición. No, no, no. Lo que Pablo dice es, usted estaba aquí, usted cae y usted piensa que la gracia lo pone en el mismo lugar. No, lo coloca por encima de eso. Está por encima de esa misma relación que tenía Adán con Dios en el Edén antes de la caída. Usted está por encima de esa. Esto es lo que quiere decir sobreabundar. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una de las cosas por las cuales usted y yo es mayor la victoria, es mayor el resultado de la obra de Cristo que la de la supuesta obediencia de Adán, ¿verdad? Es que Jesucristo cumple toda justicia, cumple toda justicia. Él vence, ¿verdad? No solamente obedeciendo la ley de Dios perfectamente, sino también a los enemigos, ¿verdad? De Dios y de la humanidad, que era Satanás, pisando la cabeza de la serpiente. Entonces, esto es algo que evidentemente el hombre no hace. Él hubiese obedecido, él hubiese, vamos a decir, vencido la tentación de la mujer y hubiese mantenido su justicia. Y la humanidad no hubiese sido empañada ni contaminada por causa del pecado. Vamos a decir que eso hubiese pasado. Pero la victoria de Cristo es no solamente una, una obediencia perfecta, sino que su victoria sobre la muerte, Él resucita el tercer día. Él vence la muerte, la causa del pecado, la consecuencia del pecado. Adán no hubiese vencido la muerte en ese sentido, pero Cristo sí lo hace. Él no solo obedece perfectamente el pacto de obras que Adán violó, sino que él asume la consecuencia del pecado de Adán y vence la muerte, que era la consecuencia del pecado de Adán. Y no solo vence la muerte, sino que vence a el enemigo de la humanidad o el enemigo del hombre, que es Satanás, pisando su cabeza.
¿verdad? Destruyéndolo categórica y finalmente. En ese sentido también, podemos decir que la obra de Cristo es una obra de abundancia, de sobreabundancia. Lo que Cristo logra sobreabunda en gracia y justicia, cosa que en Adán quizá no hubiese ocurrido. Así que por ese motivo, Adán es, perdón, Jesucristo es el mejor Adán, el verdadero hombre, el verdadero Salvador, el verdadero representante de la humanidad. Y es a través de él que la justicia reina para vida eterna, solo a través de él. Este es el argumento de Pablo al final del capítulo 5 y es la idea de expresar cómo hay dos cabezas federales, una fracasa en representarnos, pero la otra tiene la victoria en representarnos correctamente. ¿Es injusta la representación? No. Una es justa, que es Adán, y la segunda es específica, especialmente justa, pero por un acto movido de gracia y misericordia. Cristo nos representa a usted y a mí. Entonces, preguntas. Hermano, entonces legalmente ahora nosotros estamos muchísimo mejores que Adán por Cristo, ¿verdad? Aunque estemos bueno, pues aún no estamos glorificados. Legalmente sí estamos mejores que Adán por Cristo. En Cristo tenemos mayores recursos que probablemente tenía Adán en el Edén. Como cristianos en Cristo. Eh, y al mismo tiempo tenemos una labor bastante amplia. Parte de esa labor también fue dada a Adán también, que debemos cumplir hoy todavía. Pero sí, en Cristo tenemos, vamos a decirlo así, todas las herramientas posibles para glorificar a Dios en esta tierra o mientras vivamos. Así que no podemos decir, ay, si tan solo yo estuviera como Adán en el Edén antes de la caída. No, en Cristo tenemos todo lo necesario. Lo demás son excusas. Preguntas, opiniones, con gusto estamos a la orden. Disculpe, hermano, quería... ¿Me escucha? Sí, le ¿Me escucho bien. escucha? Ok. Quería comentar algo que me llama la atención. Siempre lo he pensado así y no, bueno, es algo mío, no es que es lo que debe ser, ¿no? Solo es un pensamiento mío, pero creo que Dios nos libró hasta de él mismo, la verdad, porque estaba enojado, como dice la Biblia, que Dios está enojado siempre con el ser humano. Él buscó esa forma, ese medio, y como el pecado entró por Adán, que era de naturaleza humana, fue, fue la idea perfecta, excelente, enviar a Jesucristo como hombre. O sea, era la única manera, porque ¿de qué otra manera pienso yo, siendo nosotros mortales? O sea, ¿de qué otra manera? Porque nosotros no nos podríamos presentar delante de Dios. O sea, una, Dios es majestuoso, o sea, nosotros seríamos eliminados totalmente. Entonces yo creo que Dios de antemano pensó que la ira de él iba a ser tan fuerte que no había otra forma sino que ese, el medio, por Jesucristo. Y eso que usted dijo al final de que por Adán, que nos representó, pero falló, vino una nueva versión, una mejor versión que fue Jesucristo, hecho hombre, y él nos representó de la mejor forma, cumpliendo toda la ley y no pecando. Y eso que usted dijo, me quedo pensando, si por un hombre que fue Adán, quedamos todos tachados con el pecado, o sea, imagínase que la gracia sobreabunda ahora.
Y antes no podía, las personas como dicen en el Antiguo Testamento, no podían tener esa conexión que nosotros tenemos ahora con el Padre a través de Jesucristo. Es como algo inmerecido, o sea, es un regalo que en realidad tenemos, ese es algo tan profundo, pienso yo, que la gente todavía a veces cuando va a la iglesia y todo eso, todavía como que tienes que creértela, de verdad, o sea, ya no tenemos eso de que tenemos que ir a un templo, o sea, tenemos que congregarnos, pero ya no era como antes, que para poder tener esa, ¿cómo se dice eso? Poder estar hablar con Dios, tenías que ir a un templo. No, ahora, o sea, tú lo haces hasta en tu cuarto y eso, esa es la parte profunda de lo que yo veo que es muy bonito eso y me llama la atención porque aún podemos saber toda la Biblia que queramos y que todos los libros que podamos, que nos aprendamos y seamos los mejores teólogos, pero ese es un asunto profundo que siempre tiene que estar como en nuestra cabeza. Esa parte que Jesucristo nos representó de la mejor forma, aún sin nosotros merecerlo magistral, podría decirlo yo. Y eso es algo muy, muy importante, que siempre digo, pues analizo, y eso era lo que quería comentar. Perfecto. No, gracias, hermana Maydelin. Excelente opinión. Sí, he escuchado muchas veces personas que de una u otra forma se lamentan por el hecho de que, quisiéramos que fuese como en la época antigua, que Dios hablaba directamente cara a cara, con Abraham, como un amigo, decían. He escuchado personas que dicen eso. Obviamente hay personas que creen que Dios todavía lo hace audiblemente y este tipo de cosas, pero siendo un poco más realista, evidentemente no. Y algunos piensan que quizá así sería más fácil o estarían más, vamos a decir, equipados, pero realmente no. Hoy tenemos más recursos, vamos a decirlo así, recursos del reino para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca, para que las familias sean más fortalecidas en la fe, ¿verdad? Para que las personas más tengan acceso a la fe cristiana, haya más conversiones, ¿verdad? Porque tenemos más recursos, ¿verdad? Pablo tenía que ir a veces como polizonte para poder llegar a un X lugar, tenía que ir preso para llegar a un lugar, ¿verdad? Entonces, creo que hay una perspectiva equivocada de lo que es los recursos que hoy tenemos. Y muchas veces también habían limitaciones para los patriarcas para tener estas relaciones, como bien dijo la hermana, había que ir a un templo específico también, para establecer cierto grado de relación con Dios, ¿verdad? Y teníamos que llevar también cierto grado de sacrificios. Y una medida que utilizó la iglesia, la comunidad judía en el primer siglo era que se vendían animales en las puertas de los templos, aves, para poder las personas poder ir a sacrificar algo, porque no tenían, porque no todo el mundo tenía. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, si usted analiza a Abraham, era un terrateniente, Job era un terrateniente. Entonces, todos estos hombres se caracterizaban por una cosa, y es que tenían hectáreas y hectáreas de terrenos y cabezas y cabezas de animales. Tenían de sobra, abundante prosperidad material, sin duda. Y eso le facilitaba también establecer estas relación a través de sacrificios, a través de tributos delante de Dios, ¿no? Entonces, lo que para nosotros sería un obstáculo, ¿verdad? Entonces, debemos tomar las cosas como son y dejarnos de excusas, la verdad, dejarnos de excusas y empezar a trabajar. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y no lo digo en la iglesia hay pocas cosas que hacer, comparado con lo que hay que hacer, ¿verdad? En nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, ¿verdad? En nuestra urbanización, comunidades, hay mucho que hacer. Entonces, la iglesia es una herramienta, pero dentro de la iglesia hay poco que hacer. Hay cosas que hacer, que necesitamos manos, pero fuera de ella hay más que hacer todavía.
Entonces, tengamos eso presente. En el chat hay una pregunta. ¿Jesucristo no es el mismo Padre? ¿No es Dios? Jesucristo es Dios, pero no debemos confundir al Hijo con el Padre. Eh, por definición, el concepto de hijo supone una separación, ¿verdad? Eh, personal o una separación de personas del padre y el hijo. No podemos decir, ¿verdad? Por más que yo me parezca a mi padre, yo no puedo decir, mi papá y yo somos la misma persona, ¿verdad? La persona que me diga eso va a pensar que soy esquizofrénico, por decir algo, ¿no? Yo no soy mi papá. Mi papá es mi papá, yo soy su hijo. Yo creo que eso se entiende bastante claro. ¿Qué quiero decir aquí? Hay una distinción personal, una distinción de personal, de personas, padre, hijo. Sin embargo, la esencia del padre y la esencia del hijo es la misma, la esencia divina. Hay un solo Dios, tres personas. Dios se revela, ¿verdad? Dios se revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esas tres personas tienen por consiguiente una personalidad, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que reflejan emociones, reflejan distinciones entre uno y el otro, ¿verdad? Y al mismo tiempo acciones. Los tres actúan por separado. En ese sentido, son tres personas que actúan, ¿verdad? Obran en un sentido, ¿verdad? Por separado. No podemos decir que el Padre murió en la cruz, ¿verdad que no? Eso lo hizo el Hijo. Esa es la obra del Hijo. Entonces, por ese motivo ellos obran distinguiéndose el uno del otro. El Padre habló con el Hijo. Por consiguiente, el Padre habla con la persona del Hijo. Y el Hijo también se comunicó con el Padre. Hay una distinción personal en cuanto a las acciones que ejecutan. Espero se esté entendiendo. Estoy tratando de usar términos bastante sencillos para poder describir esto. Porque entiéndase, la Trinidad no es fácil. Ni para un cristiano normal es fácil. Sin embargo, es una doctrina difícil de entender, aún así es bíblica. La iglesia cristiana se topó con esta dificultad. Hubieron alrededor de 3 o 4 concilios para discutir este tema acerca de la Trinidad. Porque había dos verdades. Uno, hay un solo Dios. Esa es la primera verdad. Dos, hay tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son Dios. No son tres dioses. Un solo Dios, tres personas. Ahora, ¿qué hacemos? Ok, había que poder elaborar una estructura doctrinal para poder explicar esto de la forma más sencilla. Y esa es la elaboración de la Trinidad. La Trinidad no solo es un término, es una estructura. Eh, el ejemplo de eso es el famoso triángulo, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí no hay orden porque la cámara es inversa, así que, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese triángulo hay unas líneas que van y vienen. Una dice, ¿verdad? Eh, el Padre y el Hijo son Dios, el Padre y el Espíritu son Dios. Pero también dice, el Hijo no es el Padre no es el Espíritu y el Espíritu Santo no es el Hijo. Y así, ese es el triángulo. Entonces, esa es la estructura en la cual debemos entender que el Hijo no es el Padre, pero es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, pero es Dios. Y, ¿qué dije? No, y el Padre no es el Hijo, no es el Espíritu, pero es Dios. ¿Se entendió la respuesta? Yo estuve estos días, una semana leyendo lo que era, digo, escuchando
audiolibro, pues, de que el mero cristianismo de C.S. Lewis y tocó ese tema de la Trinidad y mencionó un punto muy interesante porque había dicho que a veces nosotros tratamos de entender eso, pero em, puede que nunca lo lleguemos a entender a complejidad porque es como si a un ser de dos dimensiones tú le mostraras un cubo, él no lo va a entender, quizás pueda ver la sombra y más o menos intuir algo, pero sería casi imposible en esta vida, al menos en esta vida yo digo, entender completamente la Trinidad, algo que se puede aceptar, sí, por fe, pero a entenderlo, Dios es un ser superior a nosotros porque Él nos creó antes del tiempo y de la materia, por eso. Y también el comentario que dijo la hermana acá me pareció muy interesante porque pues, con el estudio de hoy, yo al inicio cuando yo leí ese texto de Romanos 5 yo no lo veía de esa forma, yo lo veía nada más como, bueno, una justificación legal que ya nos libramos del infierno, pero no lo había visto de esa manera donde que ahorita mismo la situación en la que estamos podemos decir que es muchísimo mejor que cualquiera de los anteriores, aún de los patriarcas que pudieron hablar con Dios, aún la que la de Adán porque usted había mencionado de que usted había escuchado cierta gente que decía que bueno, pues que antes era mejor porque uno hablaba con Dios y bueno, yo voy a ser sincero, yo también he pensado en cierto punto de esa forma de que ojalá yo pudiera hablar con Dios para preguntarle qué carrera elegir, con quién casarme o a dónde mudarme, tal cosa. Pero bueno, legalmente y bíblicamente ya con el estudio de hoy pude entender que nuestra condición, aparte de ser salvo, que yo diría que es muy importante eso, estamos muchísimo más bendecidos que Adán. Es que todas esas cosas puedes pedirles a Dios en oración. La diferencia es que no tienes que esperar que los cielos se abran y que un rayo caiga y que haya una voz, ¿verdad?, que retumbe en el cielo y te diga qué es lo que tienes que hacer. Si es que esa voz aparece, ya la instrucción la tenemos. Solo hay que abrir la Biblia y depender de Dios en entender sus preceptos, sus mandatos y su consejo que está en la Biblia. Él nos va a guiar a través de su palabra. Así que no tenemos que estar en la angustia, porque claro, usted ve la Biblia y, te dice, y ve que a Abraham le habló Dios o a Job Dios le habló, ¿verdad? Y usted dirá, ah, qué bien, pero ¿y el vecino? ¿Y el vecino quién le habló? Entonces, creo que la gente a veces extrapola equivocadamente el texto y no entiende eso. Otro aspecto que lo vamos a ver más adelante en Romanos, porque Pablo habla mucho acerca de esto, es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu. Y nadie en el Antiguo Testamento puede llegar a decir que vivió, entre comillas, en el Espíritu o vivió en comunión completa toda su vida con el Espíritu Santo. No lo pueden decir. ¿Que fueron llenos del Espíritu Santo? Sí. ¿Que fueron guiados por el Espíritu Santo? Sí. Pero en comunión toda la vida, no. Entonces, eso solo es un ejemplo, ¿eh? Solo es un ejemplo. Entonces, el apóstol Pablo nos va a ir diciendo aquellas cosas que usted y yo ahora podemos gozar y deleitarnos, que sobreabundan en Cristo, a medida que vamos avanzando. Así que, hermanos, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, terminamos por esta ocasión con lo poco que me queda de voz y mañana tengo que enseñar, así que eh, oren por mí para que tenga una voz fortalecida mañana. Así que, hermanos, demos gracias a Dios entonces. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias a Dios por esta tarde noche que tú nos regalaste. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria, te damos honra y pedimos que tú siempre nos bendigas, que tú nos guardes
y que tú nos instruyas en tu santo consejo, así como lo hiciste en esta noche, que siempre podamos meditar en tu palabra y encontrar en tu palabra sabiduría y instrucción de vida para nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender esta gran verdad que en Cristo, en tu Hijo amado Jesucristo, encontramos sobreabundancia de gracia y el gran don de justicia. Ayúdanos a descansar en esta verdad, a gozarnos en esta verdad y a vivir una vida cristiana que refleje que somos recipientes de esta don divino. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Mis hermanos, buenas noches a todos, que tengan un descanso reparador y si Dios lo permite, nos vemos mañana en la iglesia para adorar al Señor. Nos Chao. vemos, chao. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego. Buenas noches, Bendiciones. bendiciones.